No creo en un Dios de casualidades, sino de propósitos, y creo que es el Señor el que se encarga de poner cada cosa en su lugar. Cuando Antonio me preguntaba y me decía que compartiese este programa con ellos y me ponía a orar sobre qué ministrar esta noche, rápido apareció este mensaje en mi mente como una necesidad, tengo sed. Y eso es lo que yo voy a compartirte en esta noche. A ti que me estás viendo, que me estás escuchando, yo no sé de qué tienes sed, pero sé que tienes sed de algo. En esta noche tengo una palabra de Dios para ti y es que Dios quiere y puede saciarte. Puede saciarte porque Él es el Dios todopoderoso. Llega donde nadie llega, alcanza donde nadie alcanza, bendice donde nadie puede bendecir. El que le tiene a Él nunca está solo, nunca, nunca se encuentra solo. Pero aparte de que Dios pueda bendecirte, pueda saciarte, porque Él es el Dios omnipotente y todopoderoso, además de eso es que Él quiere hacerlo, porque dice la palabra del Señor que Él no quiere la muerte del que peca, sino que se deleita en hacer misericordia. Es su complacencia bendecir a su pueblo, bendecir al hombre. Él es bueno y su misericordia es para siempre. En Él no hay hiel, todo es miel, no hay caminos torcidos ni aguas amargas. Ese es el Dios al cual adoramos. Jesús es el Dios que se sienta conmigo en mi tierra, me acompaña en mi ceniza, se compadece de mí, me entiende, me comprende, habla mi idioma. Ese es el Dios del cual hablamos, al cual adoramos. Y ese es el Dios que hoy quiere saciarte. Quiere el Señor esta noche sacar del estanque a los estancados, aquellos al que por tiempo les está costando avanzar. Quizá en esta noche me estás escuchando y igual has salido del culto o seguro que lo has conocido en algún momento, seguro que has escuchado palabras del Señor, pero quizás por años estás batallando con ansiedad, con no puedes dormir, incluso habrá gente que me esté viendo que está peleando con depresiones, con angustias, con tristezas, peleas en su hogar. Bueno, pues esta noche el Señor nos va a hablar. Así que todo el que tenga Biblia, por favor, rápidamente me acompaña. Evangelio según San Juan, capítulo 19, verso 28. Evangelio según San Juan, capítulo 19, verso 28. Y antes de leer te voy a pedir que te descalces conmigo, porque nos vamos a acercar al lugar santísimo del Evangelio. Acércate conmigo a la cruz en esta noche. Dice la santa y maravillosa palabra de Dios así. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que se cumpliese la escritura, tengo sed. Cuando escucho a Jesús esta frase, esta expresión, este clamor, como decía Miguel antes, tengo sed. Veo a un hombre agónico puesto en una cruz y es fácil pensar, o lógico pensar, de que es normal que este hombre tenga sed. De hecho, pregunto a ti que me estás viendo, ¿tú crees que cuando Jesús dijo tengo sed era algo normal, natural? Déjame darte solamente 3 minutos de una introducción que ha acercado a Jesús ahí. Ven conmigo unas horas antes y quiero que vengas conmigo al huerto de Getsemaní. En algún momento de la noche, mientras Jesús ora, una compañía de soldados viene a buscar a Jesús, conducidos por uno de sus mejores amigos, Judas. Hasta ese momento nadie lo conoce como traidor. Para todos es Judas Iscariote, uno de los 12, quizá uno de los íntimos de Jesús, aquel que tiene tanta confianza en Jesús o con Jesús que es capaz de meter su mano en el mismo plato de Jesús. Judas con un beso entrega a su amigo y Jesús ni siquiera le echa en cara, simplemente le dice, así es como me entregas, amigo. Jesús está experimentando traición. Yo no sé si alguien que me esté viendo en esta noche
Dice dentro de él, a mí me han traicionado, han clavado el cuchillo de la traición en mi espalda, aquel, mi hermano, mi amigo, mi conocido, mis pastores, alguien me traicionó y me tiró al suelo y me está costando mucho levantarme. Escucha bien, Jesús entiende perfectamente, él su experimentó traición. Aquella turba de soldados coge a Jesús, le preguntan quién es Jesús Nazareno, él responde como todos sabéis, yo soy. En aquel momento atan sus manos y a golpes lo conducen a la casa del sumo sacerdote. Allí experimenta un juicio injusto que la ley no contemplaba. ¿Tú has sufrido injusticia? Te aseguro de que el Señor experimentó más injusticia de la que cualquiera de nosotros haya experimentado. La ley no permitía que un juicio se celebrase de noche. La ley no permitía que solo una parte del consejo estuviera presente en ese juicio. Sin embargo, aquel sumo sacerdote utilizó un tráfico de influencias, llamó a la parte del consejo que él quiso y celebró un juicio injusto a horas que no se debía para poder condenar al reo a muerte. Trajeron testigos falsos. Yo no sé si hay alguien en esta noche que me está escuchando que haya podido experimentar algo parecido a lo que experimentó Jesús y haya experimentado algún falso testimonio. Escúchame bien, Jesús experimentó algo mucho peor que cualquiera de nosotros. Los mismos falsos testimonios con que le querían acusar se contradecían. En un momento el sumo sacerdote le dijo, dinos, y conjuró por Dios, ¿eres tú el Cristo? Y entonces Jesús no puede dejar en balde a su Padre y dice, tú lo has dicho, y de cierto os digo que desde este momento veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra de la gloria. En aquel momento, aquel sumo sacerdote raja sus vestiduras y empiezan una especie de procesión en aquel consejo. Perdonadme los que me estáis viendo si soy demasiado drástico, pero hacen una especie de fila india en el que le van golpeando el rostro a Jesús, le van dando de bofetadas, pasa uno, le escupe, pasa otro, le escupe, pasa otro, le golpea, pasa otro, le arranca la barba. Así hasta que se cansan, atado y a golpetazos lo conducen a ver a Poncio Pilatos. En algún momento de aquella noche, los guardias, mientras están esperando aquel juicio, vendan los ojos de Jesús. No se sabemos si antes o después del juicio. Y empiezan a darle golpes y a decirle, vamos, profetiza, ¿quién te golpeó? Dilo si tú sabes. Y empiezan a jugar a la gallinita ciega con él. Le están humillando. ¿Te humillaron alguna vez? Y dice, Señor, me han humillado. Bueno, te aseguro de que Jesús ha experimentado más humillación que cualquiera de nosotros. Él fue humillado mucho más que tú y mucho más que yo. Cuando lo conducen a Poncio Pilato ya sabéis toda la historia. Él lo trata de soltar y para que pueda ser así, lo llevan, él lo quería exponer públicamente, lo mandan a latigar. Jesús no experimentó 39 azotes menos uno, 40 azotes menos uno, perdón. Eso hacían los judíos. Ellos no eran judíos, eran romanos. Y los romanos no daban 39 azotes. Los romanos azotaban hasta que se cansaban. No sabemos cuántos azotes recibió Jesús. Escucha bien, no lo azotaron con varas. La mayoría de los que me estáis viendo y no, de todos los que estamos en esta noche aquí, habréis visto la película de la Pasión. Bueno, esa película es tan sangrienta que la calificaron de gore en algunos lugares. Sin embargo, hay quien dice, y los que saben, que lo que experimentó Cristo fue mucho peor que eso. Aquellos látigos, aquellos flagelum, no eran látigos cortos de metro ni de medio metro, no, aquellos eran látigos largos de 2 a 3 metros, se enrollaban en el cuerpo de la víctima y cuando tiraban, perdonadme, ¿vale? Iban arrancando y arrastrando tiras de carne. De hecho, dice la palabra del Señor, cuando hablan del tormento de Cristo, dice el salmista, contar puedo todos mis huesos. Algunos de los músculos de Cristo, algunos
de sus órganos internos estaba la vista. La Biblia dice de que sus espaldas se le hicieron surcos, como surcos de aradores. ¿Has visto alguna vez un campo surcado? Así era la espalda de mi Señor. Después de prácticamente desollarlo vivo, él está ardiendo por la fiebre. Pero él nunca pidió agua, nunca dijo tengo sed. De allí le cargan con un madero que pesaría 50, 60, 30 kilos, de tal manera que no podía el pobre ya llevarlo. Y al primero que pasaba por allí, Simón de Cirene, le dijeron ven y le obligaron a llevar el madero hasta el Gólgota. Cuando llegaron al monte Gólgota, lo clavaron manos y pies en aquella cruz. Y es entonces cuando el cuerpo de Cristo, a causa de la pérdida de sangre, experimenta lo que la ciencia llama una cosa que se llama shock hipovolémico. ¿Qué significa eso? Significa de que a causa de la gran pérdida de sangre y de otras sustancias que tiene el cuerpo empieza a experimentar temblores, empieza a experimentar pérdida de conciencia. Y uno de los detalles o una de las consecuencias de este shock hipovolémico es una intensa sed. Cualquiera que viese este cuadro podría entender y decir, es perfectamente normal que Jesús dijera, tengo sed. Sin embargo, todo lo que Jesús dijo en la cruz, todas las palabras que él dijo en aquel madero, todo lo que el crucificado dice en aquel momento, dice más de lo que aparentemente parece decir. Porque me llama mucho la atención este texto cuando Jesús clama por sed y dice, tengo sed. Pero si me llama la atención esta frase, me llama mucho más la atención no lo que dice simplemente, sino cuándo lo dice. Porque Jesús no dijo tengo sed en ningún momento, lo dijo en un momento específico. Dice la palabra del Señor que Jesús fue puesto en la cruz alrededor de las 9 de la mañana y él estuvo crucificado 6 horas, hasta las 3 de la tarde. Dice la palabra del Señor que alrededor de las 12 de la mañana tinieblas cubrieron la tierra, todo se oscureció. En ese momento algo está pasando en el mundo espiritual, porque dice la palabra del Señor, Isaías capítulo 53, ciertamente Él llevó nuestros pecados. En ese momento en el que todo se oscurece, el juicio comienza. Tu pecado y mi pecado fue puesto sobre la espalda de Jesús. Pero no solamente tu pecado y mi pecado, sino todos los pecados de todos los hombres, de toda la historia, toda la culpa está puesta ahora sobre la espalda del Hijo de Dios. Sí, el 3 veces santo está llevando nuestros pecados sobre él. A consecuencia de eso, dice la palabra del Señor, el libro de Habacuc, hablando de Dios, muy limpio eres de ojos para ver la iniquidad. Dios es tan santo que no puede contemplar el pecado. El pecado es abominación para él. Y cuando algo es repulsivo para nosotros, ¿cuál es nuestra reacción natural ante algo repulsivo? Tú quitas la mirada, no lo quieres ver, dices, ay, qué asco, y apartas tu rostro de ello. Cuando Dios ve el pecado sobre alguien, hace exactamente lo mismo. Él quita el rostro. ¿Entiendes ahora las oraciones de los salmos? No apartes tu rostro de mí. Cuando el Padre ve nuestros pecados puestos sobre su Hijo, hace lo que hace cuando ve el pecado en cualquier pecador, quita el rostro de él. Es entonces cuando por primera y única vez en su historia Jesús va a experimentar algo que nunca había experimentado. ¿Tú has experimentado alguna vez la presencia de Dios? ¿Tú lo has experimentado? ¿Has sentido ese gozo, esos ríos de agua de vida, esa felicidad, esa llenura, esa plenitud? ¿Lo has experimentado? Bueno, pues eso es una medida. Imagina
Eso multiplicado por 1.000 millones, 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año, eso es lo que Jesús experimentaba siempre. Dice la palabra del Señor que Él recibió el Espíritu sin medida. Jesús siempre estaba lleno de Dios. Jesús no estaba triste. A Jesús no le preocupaba pagar la letra del coche, ni que le cortaran la luz, ni si iba a tener mañana para comer. Jesús no le preocupaba eso. Jesús no sentía ningún tipo de tristeza. Jesús experimentaba siempre el gozo de Dios. Sin embargo, por primera vez en su vida, Jesús va a experimentar algo: la ausencia de su Padre. Su Padre lo va a desamparar, va a esconder el rostro de él. Es entonces, dice la Biblia, que en ese momento Jesús dice: tengo sed. Y es que en ese momento el buen pastor está ocupando el lugar de la oveja que se perdió. El buen padre ocupa el lugar del hijo que se fue de la casa. El limpio ocupa el lugar del sucio. El justo el lugar del injusto. El juez está ocupando el lugar del culpable. El Dios Santo está ocupando el lugar del pecador. Jesús estaba ocupando mi lugar y estaba ocupando tu lugar. Jesús estaba experimentando tu sed y estaba experimentando mi sed. Jesús está experimentando la sed del pecado. Jesús está experimentando la sed del joven que quiere calmar su soledad en la noche. Está experimentando la sed del matrimonio que cree que en un niño va a encontrar la felicidad que no tiene. Jesús está experimentando la sed de aquel que cree que el dinero le va a dar la felicidad que no experimenta. Del soltero que cree que la solución a sus problemas es una esposa, o de la soltera que cree que la solución a sus problemas es un esposo. Está experimentando Jesús la sed del ministro que busca saciar su sed en el púlpito. Está buscando, está sufriendo Jesús la sed del pecador. Está experimentando Jesús nuestra sed. Tu sed y mi sed. Es entonces cuando Jesús dijo: tengo sed. Y tú vas a decir: ¿y por qué Jesús tiene que estar experimentando esto? ¿Por qué? Verás, te voy a decir por qué. Porque desde el capítulo 3 de Génesis, cuando el hombre peca, el Señor establece un juicio sobre la tierra. Le dice el Señor a Adán: por tu causa, la tierra será maldita. Espinas y abrojos te brotarán. Desde ese momento, la sequía, la hambruna, la necesidad y la sed van de la mano de la maldición y del pecado. Es por eso que Deuteronomio 28 dice: acontecerá que si oyeres la voz de Jehová tu Dios para poner estos mandamientos por obra, yo abriré mi buen tesoro sobre ti, el cielo, y derramaré lluvia hasta sobreabundar. Pero en el mismo pasaje, un poco más adelante, dice: pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para poner estos mandamientos que yo te prescribo hoy por obra, acontecerá que tu cielo será de bronce. Yo cerraré los cielos sobre ti y no lloverá. Desde ese momento, la sed, la maldición, la hambruna y el pecado van de la mano. El agua, la abundancia, la bendición y la obediencia van de la mano. El pecado y la sed van de la mano. Es por eso que te acuerdas de la parábola del rico y Lázaro. ¿Te acuerdas cuando el rico estaba en el Seol? ¿Te acuerdas lo que le pidió al padre Abraham? Padre Abraham, deja que Lázaro meta su dedo en agua y calme esta llaga, calme esta sed, porque desde el principio del tiempo la sed, la hambruna, la maldición y el pecado van de la mano. La lluvia, la abundancia, el agua, la satisfacción, la bendición y la obediencia van de la mano. Es por eso que Jesús está experimentando sed. Jesús está experimentando la sed del pecador. Cuando yo escucho a Jesús decir tengo sed, pareciese que escucho los lamentos de los salmos penitenciales, las palabras de las oraciones de aquellos
cuya relación con Dios hizo crack. Las palabras del Salmo 32, cuando dice el rey David, mi verdor se volvió como sequedales de verano. Las palabras del Salmo 42, mi alma tiene sed de ti. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Parece que Jesús está clamando con las palabras del Salmo 63. Te estoy buscando en tierra seca y árida, tengo sed de ti. Está el Señor experimentando nuestra sed. ¿Por qué? Porque está ocupando nuestro lugar. Ahora bien, Jesús, o Dios, perdón, es un Dios de propósitos. Yo no sé, yo predico así, aun cuando estoy a través de estos medios, Miguel Antonio. Yo no sé cuántos están en su casa y creen que Dios es un Dios de propósito. Puedes decir ahí donde estás un amén. Dios no hace las cosas porque sí. Cuando hace algo lo hace porque hay una razón detrás. Y en esta noche te voy a decir por qué Jesús experimentó esa sed y para qué, porque tiene un para qué. ¿Para qué Jesús experimentó esa sed? Y para poder explicarte este para qué, te tengo que contar en esta noche una historia. Verás, y con esto te termino. Amanece sobre el templo de Jerusalén en el último día de la fiesta de los tabernáculos. Todo está preparado. La fiesta de los tabernáculos la mayoría las conocéis. Esa fiesta Dios ordenó a su pueblo que tenían que salir de las casas y hacerse cabañitas con ramas grandes, con ramas frondosas y vivir durante 7 días en esas cabañas para recordar su andanza en el desierto y cómo Dios los guardó y los protegió en esos 40 años. Esta fiesta es llamada la fiesta del gozo. Había un mandamiento, os gozaréis y os alegraréis durante ella. Este día, en el tiempo de Jesús, se hacía un rito muy especial. Se llamaba el rito del agua. ¿En qué consistía el rito del agua? Un sacerdote tiene que coger una vasija hecha de oro, bajar y hacer una especie de procesión desde el templo hasta el estanque de Siloé, llegar al estanque de Siloé, coger aquel tarro de oro, meterlo, levantarlo, darle gracias a Dios y volver en procesión hacia el templo. Quiero que imaginen la escena. Esa mañana se están sorteando porque se hacía suerte todas las cosas todas las ocupaciones que tenían los sacerdotes en aquel día, limpiar los altares, preparar los sacrificios. Todos los sacerdotes querían que la suerte les tocase de poder hacer ese rito del agua, que era tan bonito, tan precioso. Quiero que visualices al sacerdote cómo sale contento y alegre por las puertas del templo. Una corte de muchachas jóvenes van detrás de él con panderos y con palmas en las manos. Ese día la canción que más suena en Jerusalén es el Jalel. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Aquel sacerdote con su tarro de oro va contento en procesión hacia el estanque de Siloé, mientras los jóvenes y las jóvenes de Jerusalén se van uniendo a esta procesión con palmas en las manos, gritando alabad al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Quiero que vean la reverencia, la alegría y el gozo que tiene el sacerdote cuando coge aquel tarro de oro y lo mete en el estanque. Quiero que lo mires levantando aquel tarro con aquellos ojos, dándole gracias a Dios por aquel agua. Con mucha reverencia, pero sin dejar de tener gozo, vuelve en procesión triunfal hacia la explanada del templo. Escucha bien, el atrio de los sacerdotes estaba cerrado todo el año. Solamente lo abrían para todo el pueblo en aquel día. Cuando el sacerdote entra al atrio de los sacerdotes, donde está el altar de bronce, ya habían sacrificado todos los sacrificios. Ese día era el día que más sacrificios se ofrecía al Señor. Todo el mundo está contando, todo el mundo está alabando, una muchedumbre tiene palmas en sus manos y todo el mundo canta, alabad al Señor, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Con mucha reverencia, aquel sacerdote, con las 2 manos sujetando aquel tarro de oro llena del agua del estanque de Siloé, empieza a subir por la rampa que había, que llevaba hasta lo más alto
del altar de bronce. En ese momento, una muchedumbre de muchachas empieza a dar vueltas alrededor del altar. Tenía que dar 7 vueltas mientras cantaban al Señor y alababan su nombre. ¿Por qué hacían esto? Porque estaban recordando la batalla de Jericó. Y ese día es un día de victoria. Y ellos van a dar 7 vueltas rememorando cómo el Señor hizo bien a su pueblo y cómo entregó en las manos de Israel la ciudad de Jericó que nadie podía entregar. Porque ese día era un día de alegría, de gozo y de celebración. Aquel sacerdote llega a lo más alto del altar de bronce mientras todo el pueblo está clamando. Ese día, cuando el sacerdote levantaba aquel tarro de oro, todo el pueblo tenía que empezar a clamar y empezar a orar. ¿Qué es lo que significa el rito del agua? El rito del agua, escucha bien, tiene que ver con algo que le van a pedir a Dios para ese año. Israel vive de una cosa. Israel es una sociedad agrícola, vive del campo y el campo necesita lluvia. ¿Quién es el que tiene el control de la lluvia? Dios. Si llueve, todo va bien. Si no llueve, todo va mal. Y el único que puede hacer que llueva es Dios. Es por eso que en aquel día, en aquel tarro lleno de agua, al levantarlo, aquel sacerdote y todo el pueblo empieza a pedirle a Dios que derrame su lluvia sobre su pueblo. Eso lo pedían para los campos. Pero el pueblo de Dios estaba pidiendo también la lluvia mirando un poco más lejos, porque con una mirada escatológica, que es escatológica hacia los últimos días, porque había una promesa escrita en el libro de Joel que decía de que en los últimos tiempos Dios derramaría su espíritu sobre toda carne. Y eso también lo estaba pidiendo el pueblo. Entonces, mientras el sacerdote levantaba aquel tarro de oro, todo el pueblo levantaba sus manos y empezaba a gritarle a Dios y le decían: Señor, danos tu lluvia. Señor, tenemos sed. Señor, danos tu agua, tenemos sed de ti. Aquel sacerdote levantaba aquel tarro y todo el pueblo levantaba sus manos. Aquel sacerdote empezaba a clamar al Señor: Señor, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, tenemos sed, danos tu lluvia, tenemos sed de ti. Y entonces aquel sacerdote, un segundo antes de que derramase el agua sobre el altar, todo el pueblo tenía que quedar en silencio. Es en ese momento cuando hay 2 alguaciles del templo, 2 guardias, que están abriéndose paso entre la multitud. Llevan una encomienda, tienen que encontrar a alguien que está oculto en medio de aquella multitud. Mientras el sacerdote está haciendo la oración y todo el pueblo está diciéndole al Señor: Señor, danos tu agua, tenemos sed de ti. Los alguaciles empiezan a retirar gente, uno, otro, y es entonces cuando a lo lejos ven la figura de un hombre que está sentado. Todo el pueblo está gritando y está clamando: Señor, danos tu lluvia, Señor, tenemos sed de ti. Es entonces cuando los sacerdotes enfilan hacia donde está aquel hombre sentado, mientras aquel sacerdote tiene el jarro de agua de oro arriba, todo el pueblo está clamando, y en ese momento es cuando se hace el silencio. Es en ese momento cuando se cumplen las palabras del Evangelio según San Juan capítulo 7. En el último y gran día de la fiesta, el Señor se puso en pie y dijo en alta voz: si alguno tiene sed, venga a mí y beba, porque como está escrito, de su interior correrán ríos de agua de vida que saltan para vida eterna. Esta es la palabra que el Señor ha puesto en mi corazón para ti en esta noche. Dios quiere saciar tu sed y Dios puede saciar tu sed. Ven a beber de Dios hoy. Antes de empezar el programa, Antonio, Miguel, me daba el Señor una palabra muy específica y es para gente estancada. Dice la palabra del Señor que había un estanque llamado Betesda, un montón de gente. Esa gente llevaba mucho tiempo de la misma manera. El paralítico llevaba 38 años. 38 años estancado en el estanque, esperando que en algún momento, de vez en cuando, algo sucediese. Y sé que en esta noche hay gente que me está viendo, que está experimentando un de vez en cuando.
gente que está estancada esperando a que un ángel remueva su agua, que un día algo pase, vas a la iglesia esperando que algo ocurra, oras al Señor un ratito esperando que algo pase. Es un de vez en cuando, pero no hay nada que rompa tu estancamiento. Sigues sediento, buscando dónde saciar tu sed en ocio. Escucha bien, el ocio, decía Leonard Ravenhill, es el sustituto del diablo para el gozo de Dios. Buscando cómo llenar ese vacío con amistades, con conversaciones vanas. Quieres estar solo, no quieres estar solo porque la soledad te hace entender el vacío que sientes dentro de ti. Bueno, escucha bien, en esta noche Dios tiene solución para ti. Le dijo el Señor a una mujer que había tenido 5 maridos junto a un pozo: si conocieras el don de Dios y el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Escucha, no agua de estanque, no agua parada, agua viva. ¿Sabe lo que es agua viva? Agua corriente, agua en movimiento, agua limpia. Quiere Dios saciar tu sed en esta noche. Y yo ya predico hasta aquí. Yo ya no voy a hablar más. Esto es lo que el Señor me ha marcado. Pero con el permiso de mi hermano Miguel y de mi hermano Antonio, que están conmigo dentro del programa, yo te voy a invitar a todo aquel que en esta noche esté en su casa y necesite beber de Dios, todo aquel que lleve tiempo lejos de Dios, todo aquel que su relación con Dios esté rota, esté quebrada. Escucha bien, Dios puede hacerlo hoy. Todo aquel que esté buscando cómo saciar su sed y no lo encuentra. En esta noche Dios te dice: yo quiero y puedo saciarte, quiero romper tu estancamiento, quiero llenarte. Todo aquel, te voy a pedir por favor que ahí donde estás, que cierres tus ojos conmigo, que levantes tus manos al Señor y empieces a orar a Dios. Empieza a pedirle a Dios que Dios te llene ahí donde estás. Víctimas de divorcios, de abandonos, gente que fue abusada en la infancia, gente que está buscando en otros lugares figuras paternales y maternales. Por favor, levanta tus manos conmigo. Jóvenes que están intentando llenar sus vacíos en el vicio, en el juego, en las apuestas. Por favor, levanta tus manos conmigo. Nada va a saciar tu sed. Dios sí la va a saciar. En esta noche lo va a hacer. Padre amado, Rey de la Gloria, yo quiero orar ahora, Señor, por cada persona que está conectada en este programa, por la gente que lo está viendo y por la gente que lo verá. Por favor, empieza a llenar tú, empieza a tocar corazones y mentes, empieza a tocar conciencia, empieza, Señor, a doblar la cerviz erguida, empieza a sanar los corazones heridos. Oh, Shadabamakan. Gente que está peleando competiciones sin cumplir y sientes que el Señor podría haberlo hecho y no lo hizo. Por favor, levanta tus manos ahí donde estás. Ven tocando ahora, Señor, en esta. Ven llenando y ven saciando. Llena en esta noche, Señor. Yo quiero orar por cada persona. Llena ahora en el nombre de Jesús. Si hay algo entre tú y Dios y tú lo sabes y es lo que te está impidiendo correr hacia Él, por favor, ríndeselo al Señor en esta noche. Ríndele todo ahora. Señor, mira las manos que se levantan, los ojos que se cierran, los corazones que se acercan a ti. Gracias, Espíritu de Dios, por esta noche. Gracias por mi hermano Miguel. Gracias por tu siervo Antonio. Bendice a tus siervos esta noche.
Gracias, Señor, por este grupo de intercesión Madrid-España. Gracias por este programa. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén.